Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, un agradecimiento a la doctora Anil por invitarme a participar en este evento académico. Es un honor para mí compartir la mesa con tan ilustres panelistas, pero especialmente con el maestro de todos, el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Jairo Parra Quijano. Vamos a ocuparnos en estos minutos de hacer algunos comentarios sobre una importante institución que es el exceso ritual manifiesto, porque su adecuada comprensión permite interpretar y aplicar mejor muchas de las disposiciones del Código General del Proceso. Para tratar el tema en orden y con claridad, vamos a desarrollar los temas que ustedes ven en la pantalla. En primer lugar, vamos a hacer un repaso muy corto sobre la historia del derecho procesal que nos va a permitir ubicar en el tiempo la aparición de esta figura. En segundo lugar, vamos a revisar el derecho comparado para mostrar dónde surge la figura y de qué manera llega a Colombia. En tercer lugar, voy a contarles qué aplicaciones del exceso ritual manifiesto tenemos en el Código General del Proceso, especialmente en las normas rectoras del Código y también en algunas disposiciones especiales. Y finalmente vamos a revisar algunas aplicaciones de la jurisprudencia sobre el exceso ritual manifiesto. Terminaremos, como es apenas natural, con una conclusión. Entonces, podemos empezar afirmando que el exceso ritual manifiesto refleja una tensión ideológica y política entre la autonomía del derecho procesal y el derecho sustancial, y entre la relación que debe existir y que cada vez es más intensa entre el derecho procesal y el derecho constitucional. Algunos afirman ya que hoy se puede hablar, y tienen razón en eso, de un derecho procesal constitucional. Si ponemos en una línea de tiempo esa evolución del derecho procesal, encontramos que antes del siglo XX se hablaba del procedimentalismo. Se decía que el derecho procesal y el derecho sustancial eran derechos autónomos, pero a pesar de esa autonomía se afirmaba que el derecho procesal era apenas un derecho adjetivo, como accesorio, decían algunos, al derecho procesal. La forma se imponía sobre el fondo y el proceso era simplemente una secuencia de formalismo. Ven ustedes allá en la pantalla. Los procesos eran rígidos. Vamos a ver que ahora tenemos dúctiles o flexibles, pero en esa época el proceso tenía que adelantarse estrictamente. Tan era así que si no se adelantaba el procedimiento previsto en la ley, se estructuraba una causal de nulidad que desapareció en el nuevo Código General del Proceso. El juez tenía además que limitarse a aplicar las normas legales exegéticamente. No había posibilidad o facultades de interpretación, y en su papel frente a la prueba el juez era esencialmente pasivo. Era la figura esa que conocemos del juez espectador, ese juez cruzado de brazos que no decreta pruebas de oficio ni podía tampoco distribuir la carga a la prueba. Las cosas van cambiando poco a poco y a partir del siglo XX se habla de instrumentalismo. El derecho procesal y el derecho sustancial se aceptan, son derechos complementarios, y se empieza a afirmar que la forma se aplica y se practica para el fondo. Por eso se empieza a decir que el proceso es un medio para la realización del derecho sustancial. No obstante este avance, los procesos continúan siendo rígidos. Los jueces empiezan a tener facultades en esta etapa. Ya los jueces son esa otra figura que conocemos hoy en día, que es la del gran juez, que puede decretar pruebas de oficio, que puede exigirle la prueba a quien le quede más fácil aportarla. Y recientemente, especialmente a partir de este siglo, es un movimiento que, si bien empezó a vislumbrarse desde los siglos pasados, se consolida y se estructura
completamente a partir de este siglo, se afirma que el derecho procesal y el derecho constitucional son derechos que deben estar estrictamente armonizados y que el derecho procesal se tiene que practicar pensando siempre en el derecho constitucional. Y esto porque hoy los procesos, o mejor, en los procesos tenemos una nueva figura que es el ciudadano procesal. Ya no tenemos una simple parte, sino tenemos una parte que tiene derechos en el proceso. Tiene derechos que tienen que garantizarse a través de las instituciones procesales. Tiene unos derechos fundamentales que deben servir de norte o faro para todas las actuaciones, que igual tenemos que seguir aplicando con el propósito principal de realizar o materializar el derecho sustancial. Por esa razón empieza ya a hablarse de procesos dúctiles o flexibles, procesos que se ajustan a las necesidades de la causa. Como tienen los procesos ese norte de materializar los derechos sustanciales, pues el proceso lo tenemos que poder ajustar a eso. Tenemos que acomodarlo. La rigidez no puede llevarnos a extremos como los de los excesos rituales que pueden terminar violando esos derechos fundamentales y obstruyendo o obstaculizando la realización del derecho sustancial. Los jueces, además de activos, se afirma hoy en día son jueces cooperativos, que cooperan en la realización de los derechos sustanciales y que cooperan también en la protección de esos derechos fundamentales. Esta evolución muy corta de las ideas que estamos explicando la encontramos también en el derecho comparado y específicamente en Colombia. En el derecho comparado, los autores concuerdan en que el caso Colalillo, que es un caso que se presentó en Argentina en el año 1957, es el punto de partida de este movimiento del exceso ritual manifiesto. ¿Qué sucedió en ese caso? Una persona demandó a una compañía de seguros en Argentina pidiendo una indemnización. Uno de los supuestos del seguro era que el conductor del vehículo tenía que tener un registro habilitante, es decir, una licencia de conducción. A pesar de todo el esfuerzo que hizo el demandante por acreditar esa licencia, la prueba llegó al proceso extemporáneamente y el juez entonces decidió no tenerla en cuenta solo por eso, porque había sido extemporánea. El caso termina llegando a la Corte Suprema Argentina y la Corte Suprema Argentina afirma en esa sentencia del año 57 que los jueces, aplicando en ese caso el formalismo de la preclusión o eventualidad, no pueden conscientemente negarse a arribar a la verdad de los hechos que les permita administrar justicia. Y por eso la Corte Argentina anula la decisión bajo la figura que no menciona expresamente, no aparece en esa sentencia la expresión exceso ritual manifiesto, sino la de doctrina de la arbitrariedad, que insisto es el germen para el desarrollo posterior de la teoría del exceso ritual manifiesto. Cuando uno revisa la jurisprudencia colombiana, encuentra en el año 94, en la sentencia que ustedes ven en la pantalla, un caso muy parecido. Se demanda la nulidad de una escritura pública porque no está firmada por el notario. Cuando el proceso está al despacho para segunda instancia en el Tribunal de Neiva, la parte demandada encuentra que el artículo 10 del decreto 960 del 70 permite al notario en cualquier momento subsanar esa omisión. Y se lo piden, entonces le dicen al notario, por favor firme. Él firma y cuando, reitero, el proceso está al despacho para la sentencia de segunda instancia, se presenta la escritura firmada. Miren que lo que se pedía era nulidad porque no estaba firmada y extemporáneamente llega la prueba de que la escritura ya está firmada. El Tribunal de Neiva, igual como sucedió en Argentina, decide no tener en cuenta la escritura y decretar la nulidad de una escritura por no estar firmada cuando realmente ya estaba firmada. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia colombiana y la Sala Civil de la Corte dice que los jueces
tienen que hacer uso de las facultades que el código le concede. El código de ese entonces era el Código de Procedimiento Civil en materia de decreto oficioso de pruebas para administrar justicia, para darle a cada quien lo que le corresponde, de tal manera que no pueden, por un formalismo excesivo, que en este caso es la temporalidad de los actos procesales, negarse a administrar justicia. Y la Corte entonces anula la sentencia del tribunal y ordena considerar la escritura aportada extemporáneamente. Cuando uno revisa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se encuentra con la sentencia T1306 del año 2001 como la primera sentencia en la cual la Corte Constitucional hace uso de esta teoría que estamos explicando. Fue un caso donde una persona que estaba reclamando una pensión y que reunía los requisitos para acceder a ella, pierde la posibilidad de llegar a la Corte por no hacer bien la demanda de casación. Es decir, porque la Corte al revisar encuentra que no tenía la demanda de casación todos los requisitos formales previstos en el código. El demandante, ante su frustración, va a la Corte Constitucional o logra llegar a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional dice que los formalismos, las ritualidades, deben interpretarse con ponderación y con diligencia, de tal forma que no sean excesivas y no terminen obstruyendo el acceso al reconocimiento de los derechos sustanciales. Dos casos paradigmáticos de la jurisprudencia colombiana un poco más reciente que tuvimos en cuenta al redactar el Código General del Proceso. El primero es un caso del año 2010. Fíjense ustedes que es 2010 cuando estábamos terminando de redactar el código, y obviamente al redactarlo estábamos considerando lo que estaba sucediendo no solo en el mundo entero en materia procesal, sino específicamente en las cortes colombianas. Vamos a denominar ese caso el de la botonada del esfuerzo. Es una sentencia muy interesante que les recomiendo leer de la Corte Constitucional, con ponencia de Juan Carlos Henao, rector del externado. ¿Qué sucede en ese caso? Una compañía demanda en un proceso ejecutivo el cobro de una letra de cambio, embarga una embarcación que al ser secuestrada queda en la ribera de un río y no logra notificar al demandado. Como no se logra notificar al demandado, el proceso queda inactivo durante 10 años. Durante 10 años. Pasados 10 años aparece el demandado y se notifica y propone la excepción de prescripción. Se le corre traslado a la parte demandante de la prescripción mediante notificación por estado, aplicando un formalismo. Quien presenta una demanda está derecho en el proceso y por lo tanto tiene que vigilar el proceso. La pregunta es si por siempre y hasta el final de los tiempos, o si hay una temporalidad para que apliquemos ese formalismo. Como le notifican por estado, no se opone, tramitan la excepción, al final se reconoce la excepción y se dicta sentencia en donde se declara la prescripción y se condena al demandante a pagar costas y perjuicios. Como pensamos que está derecho en el proceso, tramitamos un incidente de regulación de perjuicios por una suma multimillonaria contra el demandante, diciendo que la embarcación se utilizaba para transportar madera de una ribera a otra del río. Por cada viaje de madera le pagaban una determinada suma, hacía 4 viajes al día, multiplicada por 10 años, pues da una suma, el cuento de la lechera, o la petición al niño Dios, que ustedes saben que uno le puede pedir en Navidad todo lo que quiera. Igual pasa en este incidente de regulación de perjuicios, se corre traslado a ese incidente por estado, se decreta un dictamen pericial, el dictamen pericial dice que efectivamente es así, se corre el traslado del dictamen por estado, no hay oposición, resolvemos el incidente, o se resuelve el incidente condenando al demandante, ahora demandado, a pagar una estrambótica suma de dinero, y cuando queda en firme el incidente que condena al demandante, presentan en la misma acuerdo procesal el ejecutivo, el nuevo mandante ejecutivo se notifica por estado también, y cuando vence el término para pagar y para excepcionar al ejecutivo, piden embargos. En ese momento, el demandante de hace 10 años se entera que están tramitando un proceso en su contra, del cual él no tenía noticia, no se había podido defender y presenta una acción de tutela.
La tutela es negada en primera y segunda instancia aplicando los conceptos tradicionales del derecho procesal, es decir, quien presenta una demanda está derecho en el proceso. La Corte Constitucional lo mira de otra manera y, apelando específicamente a la teoría del exceso eventual manifiesto, dice que es excesivo pensar eso por siempre, que ese expediente gritaba en el sentido de indicar que esa persona que presentó la demanda ya no estaba presente en ese proceso y por lo tanto era necesario de alguna manera enterarla de la actuación que se estaba adelantando en su contra. Pero además, probatoriamente dice la Corte que un dictamen pericial no objetado, en ese momento hablábamos de la objeción, no se convierte en ley del proceso, que ese formalismo no lo podemos llevar hasta el extremo de pensar que ese dictamen es correcto y que por lo tanto debe condicionar absolutamente la decisión del juez. La Corte, por esos dos argumentos y desarrollando específicamente esta figura, anula la sentencia del juzgado. Y hay otro que tuvimos en cuenta para la redacción del código, que es en la sentencia P268 de 2010. Es un caso en donde se demanda la restitución del almacén ley de ese momento, después éxito de Unicentro. Ustedes saben que es un enorme almacén en Bogotá, en el centro comercial Unicentro, y sucede lo siguiente: el abogado al cual les adversa una decisión manda a su auxiliar a interponer un recurso por escrito. Le entrega al auxiliar 2 ejemplares, uno firmado por él y el otro, que es la copia para que le sellen, que no tiene firma. El auxiliar comete el error de dejar el no firmado y de volver a la oficina ya vencido el término con el memorial firmado. ¿Qué creen ustedes que pasó? En primer lugar, despidieron al auxiliar seguramente, ¿no? Por haber dejado el que no tenía que dejar. Pero como el término estaba vencido, el abogado recurrente opta por presentar un memorial al día siguiente diciendo: mire lo que pasó, tuvimos un tema de riesgo operacional. Ese memorial radicado en tiempo ayer es mío. El hecho de que no tenga firma no quiere decir que se pueda decir que lo presentó otra persona. Lo reconozco como mío, por favor, dele trago. Si uno mira las cosas con el derecho procesal tradicional, pues como se vio inicialmente, de acuerdo con el 107, un memorial tiene que tener firma, es una formalidad, ¿no es así? La llevaron hasta el extremo y entonces negaron la tramitación del recurso porque el memorial no tenía ese signo de individualidad o pertenencia de la parte legitimada para interponer el recurso. Cuando llega la tutela a la Corte Suprema, ponencia de Jorge Iván Palacio, la Corte lo mira de otra manera, lo mira desde la óptica del derecho constitucional. Cuando se presenten dudas en la exigencia de formalismo, dice la Corte, no se puede optar por llevar el formalismo al extremo, sino que hay que darle preponderancia al derecho fundamental, que es de contradicción, de impugnación de esa providencia, más cuando fácilmente se puede inferir que ese memorial, ¿quién lo tuvo que haber enviado? Quien tenía interés en recurrir, que era la parte a la cual le era adversa la providencia, que estaba siendo recurrida. Sobre esas bases, sobre esa evolución que hemos mencionado, sobre esa doctrina, sobre ese derecho comparado que hemos mencionado, llegamos al año 2012 a redactar el código, y entonces en los artículos, en los primeros artículos, que son los artículos 2, 4, 7 y 11, el código dice, como no podía ser de otra manera, que las normas procesales deben cumplirse. Dice el artículo 7, legalidad, que ustedes leen ahí, dice: el proceso debe adelantarse en la forma establecida en la ley. Claro, claro que sí. Tan es así que las normas procesales son de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento, salvo que la ley autorice lo contrario, es decir, el pacto de las partes. Eso es cierto, eso que ustedes ven ahí tiene que ser el primer parámetro. Pero cuidado, como nos enseñaba esta mañana, hay que respirar y expulsar de nuestro organismo los excesos rituales manifiestos. Dice el código en la segunda parte, porque el artículo 11, el 12 y el 14 nos recuerdan que como las normas no son perfectas,
pueden generar inquietudes. En la aplicación práctica a los casos pueden generar dificultades. Incluso pueden haber, como hay en el código, normas contradictorias, porque como obra humana que es, pues es pasible de esas posibilidades. Debe siempre considerarse, dice el código, que el objeto de los procedimientos es lo que decíamos al principio, la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, y que cualquier duda, lo segundo que decíamos al principio, debe superarse teniendo en mente los derechos fundamentales de ese ciudadano procesal que tenemos en la actuación que nos ocupe en un determinado momento. Pero el código no solo incorporó esta importante teoría en estos principios rectores. Déjenme hacer un paréntesis porque hace falta decir que nosotros no utilizamos expresamente la expresión exceso virtual manifiesto. No está en el código, pero está presente en muchas disposiciones del código y expresamente está presente en la parte final del artículo 11, donde dice que el juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. Y la formalidad es innecesaria cuando no cumple uno de los dos propósitos que ya he mencionado tantas veces: la realización del derecho sustancial y la protección de los derechos fundamentales. Pero cuando uno revisa el código, ya en sus artículos se encuentran muchos ejemplos adicionales. He puesto en esta presentación 10, pero no agotan todos los casos del código, en donde aplicamos la misma idea. El trámite inadecuado dejó de ser causal de nulidad. Desaparecieron las diligencias previas porque eran simples formalismos. Miren la tercera. Hoy en día, si un abogado se equivoca en el nombre de un recurso porque utilizó el memorial del día anterior y no cambió la palabra reposición por apelación, podemos llevar esto hasta el exceso de negar la tramitación del recurso solo porque el nombre de ese recurso no sea el que la ley prevé para esa providencia. Pregunto, o pregúntese cada uno de ustedes, si miren que si aplicamos el formalismo, diríamos, pues sí, porque es que el primer requisito de procedencia, el primer requisito del recurso es la procedencia, que esté previsto ese recurso para esa providencia que se está impugnando. Eso sería mirando el derecho procesal tradicional, pero si lo miramos desde una óptica fundamental de los derechos fundamentales, pues si tenemos duda de cuál recurso se quería interponer, debemos darle prelación a la interpretación pro recurso, pro debido proceso, pro derecho de defensa de impugnar esa providencia de la parte, que al equivocarse solo en el nombre no puede llevarlo hasta el extremo de sacrificar su posibilidad de defenderse ante la providencia. Es un ejemplo muy paradigmático de estos 10 de cómo el código aplicó como debía hacerlo esta teoría que estamos exponiendo. Yo he tratado en mi casa de que se me acepte esta teoría cuando me equivoco en el nombre de mi esposa en la casa, pero se me ha aclarado que solo es aplicable en actuaciones jurisdiccionales. No es aplicable por analogía a otro tipo de situaciones que debemos afrontar en la vida, así que cuidado con eso. ¿Qué otros ejemplos podemos mencionar? Se unificó la denuncia del pleito y el llamamiento de garantía, porque es una diferencia meramente formal que llevada a extremos generaba discusiones inacabables. Se eliminó la notificación por edicto. Se permite convertir un proceso ejecutivo en declarativo cuando por defectos formales del título ejecutivo se revoca el mandamiento de pago. Hay una amplia presunción de autenticidad de documentos en el código, porque las autenticaciones llevadas al extremo son meros formalismos que terminan obstaculizando la prueba del derecho que se hace valer en el proceso, y así podríamos seguir mencionando las otras que ustedes ven en la pantalla. Este tema del exceso virtual manifiesto ha dado lugar a muchas decisiones de tutela. La procedencia de la acción de tutela, como lo recuerda la Corte en estas sentencias, y la Corte especialmente se ha referido al exceso virtual manifiesto en estas dos causales. La primera, el defecto procedimental, que la Corte ha dicho puede ser absoluto por exceso virtual manifiesto, y la de defecto fáctico, que es violación de disposiciones probatorias, donde reiteradamente la Corte ha apelado a esta figura que estamos mencionando. La Corte
ha dicho la Corte Constitucional que hay defecto absoluto, por ejemplo, si no se sigue el procedimiento establecido, si se permiten etapas o actuaciones, si se limitan los términos o se amplían injustificadamente, etc. Y ha dicho que hay exceso ritual manifiesto, por ejemplo, cuando se dejan de practicar pruebas obligatorias o incluso es causal de nulidad, si se rechazan copias de documentos exigiendo autenticaciones a pesar de que el documento no vaya a ser impugnado. Si la parte contraria no presenta tacha o desconocimiento contra el documento que yo presento, hay que consolidar la presunción de autenticidad y por lo tanto no exigir formalismos excesivos que conduzcan a restarle valor a esa prueba documental. Ha dicho la Corte que hay exceso ritual manifiesto si se niega mérito ejecutivo a copias de documentos. Hoy en día solo hay que presentar original en materia de títulos valores. Yo no puedo cobrar con la copia de un cheque, con la copia de un pagaré, no puedo iniciar el ejecutivo. Pero claro que sí puedo iniciar el ejecutivo con la copia de un contrato de arrendamiento, de una promesa de compraventa, de un contrato de mutuo, porque en esos casos no hay ninguna norma sustancial o procesal que exija la presentación del original y por lo tanto exigir un original que la ley no exige es un exceso ritual manifiesto. Impedir a los menores de edad presentar tutelas e incluso creo personalmente que es un exceso ritual manifiesto darle el alcance al vencimiento del término del artículo 121 de nulidad insubsanable. Eso es un exceso ritual manifiesto porque al decretar la nulidad, cuando las mismas partes han estado de acuerdo con la sentencia que ha dictado el juez, estamos llevando un formalismo hasta el extremo y estamos afectando derechos sustanciales y además violando derechos fundamentales. Dos aplicaciones del exceso ritual manifiesto. Primero, la teoría de la subsanación. Hoy en día, en el derecho comparado y también en Colombia, se viene abriendo camino esta teoría. Antes de anudar consecuencias claudicantes para un acto procesal que no tiene todos los requisitos formales, antes de anudar esas consecuencias debe darse la oportunidad de subsanar mediante un término judicial. Un ejemplo clarísimo: si se presenta un dictamen pericial que no reúne todos los requisitos que el Código General establece, habría dos posibilidades: una, rechazarlo inmediatamente, u otra es requerir la parte para que en el término de 5 días subsane esos defectos y así poder tener en cuenta la prueba. Aplicando las ideas que hemos expuesto, pues debe optarse por la opción de permitir la subsanación. Y también la teoría del antiprocesalismo. Esta es una teoría que ha venido preparando la Sala Civil de la Corte desde hace mucho tiempo, de acuerdo con la cual los actos ilegales no se vuelven ley del proceso, no atan indefectiblemente al juez, sino que él puede volver sobre asuntos ya decididos en procura de esos dos propósitos que he mencionado varias veces, con el fin de adecuar el procedimiento a las exigencias del derecho sustancial o a las necesidades de los derechos fundamentales de las partes. Dos decisiones para reflexionar y para ir terminando. Primero, desde el año 2016, la Sala Civil de la Corte ha interpretado el artículo 430 del nuevo Código. El artículo 430 del nuevo Código dispone que los requisitos formales del título ejecutivo debe revisarlos el juez al dictar el mandamiento de pago. Si la parte demandada los quiere alegar, tiene que alegarlos dentro del término de 3 días, que es el recurso de reposición. Punto. El Código dice no se puede alegar después, y como no se pueden alegar después, si no se alegaron aquí, quedaron superados. Y por lo mismo, el juez no puede volver de ellos declarándolos de oficio. La Corte, incurriendo en exceso ritual manifiesto, ha dicho que el juez sí puede volver sobre ellos. Y segundo ejemplo, la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el proceso monitorio. La Corte dijo que el requerimiento de pago, desafortunadamente dijo, había que notificarlo siempre de manera personal directa. Eso no dice el Código. El 421 del Código dice que se notificará personalmente. Y siempre que el Código General del Proceso dice que una prohibición de notificar personalmente, significa directamente o por aviso. Porque el aviso es una forma de notificación personal ampliada. Además, en pleno siglo XXI, andar diciendo que para notificar personalmente hay que buscar directamente a la persona
es no reconocer los adelantos de la tecnología que hoy permite a las personas estar virtualmente, ser notificadas por avisos electrónicos, que es como se está notificando hoy en el mundo entero. Por eso es una providencia en la cual la Corte incurre en un exceso ritual manifiesto. En conclusión, señores, los ritualismos son positivos cuando son razonables, es decir, cuando son una garantía contra la arbitrariedad, cuando dan seguridad, evitan incertidumbres y cuando permiten asegurar un orden, una secuencia en las actuaciones procesales. Pero son negativos los formalismos, son negativos y son excesivos, es decir, se incurre en la figura del exceso ritual manifiesto cuando impiden realizar derechos fundamentales, cuando dificultan la eficacia de derechos sustanciales y cuando complican la administración de justicia. Hay que aceptar que las normas, las reglas contenidas en el código son herramientas, esas palabras contenidas en la norma son herramientas que ha usado el legislador para expresar sus ideas, pero que al aplicarlas a los casos concretos hacen necesaria su interpretación, como lo vimos al principio de acuerdo con el artículo 11. Hay casos que pues son casos fáciles, como habla Hardy, dice, mire, en los casos fáciles se tiene en cuenta el núcleo duro de las normas y se pueden superar fácilmente los casos prácticos. Pero hay zonas de penumbra, casos difíciles que tienen que superarse con la ponderación. Y la ponderación, como dice Dworkin, implica ponderar el principio que subyace en la norma con la redacción misma de la norma. El objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, primer norte, y segundo, que ese ciudadano que tenemos en el proceso tiene una garantía que es la protección de sus derechos fundamentales, que también deben reconocerse en el proceso. Muchas gracias por su atención. Gracias.